que pronto la puerta se cerrará y millares se perderán. Pero el Señor te dice, amigo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ven a Jesús y conságrate a Él. Se salvarán tus hijos, los que tú amas. Dios llama desesperadamente a su pueblo, su iglesia. La iglesia son las manos de Dios aquí abajo. La iglesia son las piernas del Señor aquí abajo. La iglesia es la que hace todo. El Espíritu encarnó en Cristo cuando el Señor vino. Ahora está encarnado en la iglesia. Somos el cuerpo de Jesucristo. Cuerpo vivo. Esto no es una organización más. Esto es un organismo, algo vivo, algo que respira, algo que tiene poder, algo que tiene el pie sobre el cráneo del diablo todo el tiempo. Si es verdad que estamos en la palabra. ¡Alabamos a Dios! Tenemos que movernos como lo que somos. Oiga bien lo que somos, hermanos. Somos iglesia de Jesús, cuerpo de Cristo. Somos novia del Cordero. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Les saluda el hermano Yeye Montañez, que quiere hablarles qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre Celestial, el cuerpo del Padre Celestial, los dedos, las manos, los pies, como el siervo Yeye Ávila habló claramente. No como Roma dice. Roma dice que es una tercera persona, pero está equivocado. Vamos a comprobarlo por la palabra. ¿Qué dijo Pablo? ¿A qué se refirió Pablo? El Espíritu Santo es bonito, es precioso. Yo fui bautizado por el Espíritu Santo. Yo danzo en el Espíritu. Yo hablo lenguas en el Espíritu. Y para su gloria Dios me utiliza y me ha dado visiones, revelaciones, para su misericordia y para toda su gloria. Todo le merece al Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es el mismo Padre Celestial. Lo único en nosotros. Es todo. No hay que complicar esto como si fuera una tercera persona que está en nosotros, sino que hace como una tercera función, pero no es una tercera persona. Es el mismo Padre Celestial, el cual es santo, el cual es espíritu, el cual no tiene principio ni fin, el cual no tiene padre ni madre, el cual no tiene sexo, el cual nadie jamás ha visto, dijo Pablo. Y vamos a ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Vamos a escudriñar la palabra. Y cuidado con Reina Valera, que Reina Valera viene de Roma. Atanasio y Constantino, dos pilares que manipularon las escrituras en el griego koiné. Y hoy día muchas iglesias se pelean, muchas iglesias se trasquilan unas a otras creyendo saber la verdad. El Espíritu Santo es el mismo Padre Celestial, son los dedos de Dios. Los ángeles de Dios son parte de ser o hacer la función de los dedos de Dios. Cuando nosotros vamos, un ejemplo, Apocalipsis, dice que la revelación que le fue dada a Jesucristo de parte del Padre Celestial. Y Jesucristo se la dio al mensajero. El mensajero se la dio a Juan. ¿Por qué Juan no lo recibió del Espíritu Santo como una tercera persona que habla Roma? Ya Juan tenía el bautismo del Espíritu Santo cuando fue a Patmos, a la isla de Patmos. ¿Por qué? Si él ya hablaba lenguas, si él ya danzaba en el Espíritu, ya él tenía el bautismo de las aguas y el bautismo del Espíritu Santo. Dos bautismos que habla la palabra. Fíjate eso, dos bautismos. El bautismo de Jesucristo y el bautismo del Padre Celestial. Muy claro está la palabra. No hay un tercer bautismo. ¿Y por qué la Biblia dice que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué la Biblia me dice a mí que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué la Biblia me dice a mí eso? En el nombre del Padre, del Hijo y de todos nosotros, de los ángeles,
de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, de todo, porque somos el cuerpo, somos los dedos, somos los pies, somos los ojos, somos la boca, somos los oídos, somos todo. Todo, ¿sabe? Nosotros somos movidos por el viento de Dios. No sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Mi alma te adora. Dice la palabra, Éxodo 31, versículo 18. En cuanto terminó de hablar con Moisés sobre el monte de Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Por el dedo de Dios. Y muchos dicen, wow. Y es un wow. Pero más wow ahora, quiero que presten atención a las escrituras. Quiero que presten atención a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Apocalipsis es revelación de los misterios. Todos los misterios fueron revelados. Antes era un misterio para ellos. Decían los dedos de Dios. Ya pueden entender que es Dios mismo. Que no fue otra cosa. No fue una tercera persona. Fue Dios mismo, los dedos de Dios, quien escribieron esas tablas. Ok. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3 dice, siendo manifestado que soy carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón humano. Fíjate que el Espíritu de Dios ahora escribe en nosotros, no en tablas de piedra. Fíjate que está diciendo que los dedos de Dios escribieron en tablas. Está diciendo que es el mismo Espíritu de Dios. Los dedos de Dios es el mismo Espíritu de Dios. Es Dios mismo, porque te lo está diciendo. No escritas en tablas. O sea, está dando a entender que el Espíritu Santo fue quien escribió en esas tablas. Pero el Espíritu Santo son los dedos de Dios. Más nada, te lo estoy dando por la palabra. Vamos otra vez. Esto no es cuestión de teología. Esto es cuestión de ser dirigido por el Espíritu Santo. Porque nos vamos por lo inventado, nos vamos por lo escrito. ¿O por dónde nos vamos? Por lo escrito que Dios estableció, por lo inventado. Estudié 3 años de teología. Y la teología no es nada de lo que verdaderamente nos enseñaron en las escuelas. La teología hay que echarla para el lado. La tanta letra, la tanta cuestión. Dirígete por el Espíritu Santo que nos dirige a toda verdad. Dice Lucas 11, versículo 20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios. Dice en Lucas 11:20. Pero si nos vamos a Mateo 12:28, que dice lo mismo, pero escuche bien, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Ves que el dedo de Dios y el Espíritu de Dios es lo mismo? Quien expulsa los demonios es el dedo de Dios, es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es una palabra griega. Vamos a hablar español. Si ustedes no entienden el idioma griego, no saben lo que los griegos trataron de decir. Es como el puertorriqueño cuando se para en un lugar, habla a su idioma como yo, en mi acento. Cuando un mexicano me escucha, hay cosas que dice, oye, ¿qué dice? ¿Eso significa otra cosa? No, no significa otra cosa, significa lo que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que tú no sabes mi mentalidad y mi acento. Hay que ir a la mentalidad y al acento de aquellos griegos que estaban hablando en su idioma, en su entendimiento, y ellos sabían lo que decían. Ahora nosotros no lo hemos entendido por Roma, porque Roma está envuelto en la Reina Valera, la cual ha tratado de distorsionar, ha tratado de distraernos, de desviarnos. Por eso tenemos que orar, ayunar, pedirle dirección a Dios. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Deje de tanta teología. Déjese de estar detrás de gente falacia. Váyase detrás del Espíritu de Dios, que es Dios mismo. Dice la palabra,
el Espíritu Santo no es una tercera persona como tal. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra espíritu significa en el español viento. Es un neuma, viento. ¿Y qué pasa con el viento? El viento puede coger forma por donde quiera. Puede estar de aquí a coger distancia. El viento puede coger la forma que quiera. El viento sopla de cualquier ángulo. Está en todas partes. Dice, pero es una porción de Dios, como el dedo de Dios es lo mismo, es una parte del Padre. Como por ejemplo, Pablo dijo que el pecado era algo que lo mató, pero el hecho de que lo matara no quiere decir que era alguien, era solo algo. De igual manera, el Espíritu Santo es algo. Dice Romanos 7, 7, 11. ¿Sabe? Romanos, el libro de Romanos, o la carta a los romanos, mejor dicho, que fue una carta que escribió Pablo, capítulo 7, versículos del 7 al 11, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? Fue una pregunta que Pablo se hizo. De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá, por la palabra. Pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera codiciarás. O sea, él no supiera si la Torá misma no dice no codiciarás. Pero el pecado que viene a ser algo consciente mediante el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Así que yo, cuando no tenía ley, estaba vivo, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resucitó en muerte, porque el pecado, viniendo a ser algo consciente para mí por el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Fíjate que el pecado lo mató, lo engañó, pero no es alguien. El pecado no es alguien. Entonces el pecado es una cuarta persona. No. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hablamos, discúlpenme, yo estoy viendo esto aquí en el medio y me da, no me gusta. El pecado, en vivo y a todo color. El pecado es algo, no es alguien. El Espíritu Santo es algo. Es parte del Padre Celestial. Vamos a romper esas informaciones que son extrañas. No juzguemos a los cristianos, a los evangélicos, a los profetas, a los pastores, a los misioneros, que son los apóstoles, son misioneros, apóstoles en griego y en español, misioneros. Pero por ahí falsos apóstoles que tienen Mercedes, que tienen jet. Y está bien si lo tuvieran para ayudar a otro, para recoger un vagabundo, buscarlo, que se sienta cómodo, ir a bañarlo, ayudar a los pobres. Pero no, simplemente para llenar sus iglesias y sus conciertos y hacerse rico. Eso no es un misionero, eso no es un apóstol. El apóstol pasa muchas situaciones y condiciones para llevar la palabra y ayudar al prójimo. Pero seguimos aquí en la palabra de Dios, porque tenemos que entender que la Biblia está llena de idiomas: arameo, griego, hebreo. Y el griego era koiné. Cuidado, ¿ok? El pecado era algo, no alguien. De igual manera, el Espíritu Santo de Dios es algo y no es alguien. Romanos 7, capítulo 7, del versículo 15 al 17 dice: no me explico mi conducta, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco,
eso es lo que hago. Fíjate que Pablo le está escribiendo a Roma. Mira, ¿sabe? Yo practico lo que no quiero. ¿Sabe? Yo me someto a Dios. ¿Sabe? Aunque yo no quiera, aunque mi carne, mi cuerpo quiera hacer otra cosa, vamos a hacer lo que Dios establece. Vamos a hacer lo que Dios establece. ¿Ok? Ahora, si lo que quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero entonces ya no soy yo el que actúa, sino el pecado que mora en mí. O sea, si yo hago algo en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios, entonces ya no estoy actuando yo, está actuando mi pecado, está actuando el pecado que mora en mí. En nosotros hay dos cosas: la cizaña y el trigo. Nosotros vivimos en un cuerpo de carne que es enemigo de Dios, igual que el mundo y Satanás. Es un sistema satánico donde nosotros nacimos. Nosotros somos alma. Tú estás dentro de este caparazón. Yo vivo dentro de este templo. Un templo contaminado, un templo malo, un templo que hay que sujetarlo a Dios, hay que limpiarlo, hay que reprender, hay que hacer la voluntad de Dios, orando, ayunando, buscando la palabra de Dios, congregándonos en una iglesia, escuchando palabra de Dios, una iglesia que te ayuden a crecer, que te ayuden a ser discípulo y luego dejar de ser discípulo para ser tu vocación a la cual fuiste llamado. Luego de que fuiste llamado a esa vocación, tú ir y hacer más discípulos y llevarlos a su vocación para que ellos vayan y ejerzan su vocación. No tenerlos en sillas sentadas y llevarlos a la nada y quedarse ahí todos los cultos en lo mismo. No, tenemos una vocación en cual cumplir un ministerio, y los ministerios, no todos los llamados, no todas las ovejas están dentro de la iglesia. Así que tengan mucho cuidado los pastores, enfóquense en bien, pregúntenle a Dios, ayunen, métanse con Dios, dejen el plato de comida al lado, déjenlo todo, dejen el trabajo, métanse en oración. ¿Cuál es la visión que Dios tiene con cada oveja? Porque si la llevas en un camino que no es el que Dios quiere, se va a apartar, se va a frustrar, no vas a entender por qué se van las vidas, por qué se vacían la iglesia. Es porque estás haciendo algo mal. Así que dirígete por el Señor. Dice la palabra, pero dice que el pecado combate, y eso no quiere decir que sea una persona. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, hay que leerlo completo. Vamos a leer Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro, vamos a buscar Primera de Pedro, aquí está Pedro, está por aquí, lo encontré. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice: amado, yo os ruego como a extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ves? Manteniéndonos buenas vuestras maneras de vivir entre los gentiles. ¿Sabe? Nosotros tenemos que mantenerlo viviendo bien entre los pecadores, porque los gentiles son los pecadores. Yo fui gentil, pero ya no soy gentil. Ya soy siervo de Jesucristo, ya yo soy santo, ¿ok? Ya soy rey y sacerdote. Aleluya. Ya soy ministro de Dios. Todo el que viene a Cristo es ministro de Dios. Amén. Entonces, escucha bien. Dice que, amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, porque nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros no pertenecemos a esta tierra, no somos terrestres. Pertenecemos al reino celestial, no a este reino, no a esta contaminación, ¿ok? Por eso es que tenemos que batallar, nuestros deseos carnales batallan contra el alma, este cuerpo, este pecado que mora en nosotros, esta carne, batalla contra el alma. Él quiere que pequemos, quiere que mires a la vecina,
quieres que mires al vecino, quieres que fornique, quieres que adulteres, quieres que hagas todo lo contrario a la palabra de Dios, que mienta, que robes, que hurte, que hagas trampa, pero no, tú tienes que hacer la voluntad de Dios, tienes que predicar el evangelio, tienes que testificar, tienes que vivir una vida sagrada, tú no puedes vivir una vida doble. Entonces, dice, vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Tenemos que someternos a Dios y luego a los líderes. Según van en el orden de Dios. Un líder que haga la voluntad de Dios. No te vas a meter un líder a someterte a alguien que no va a hacer la voluntad de Dios y te va a llevar a la ruina. Pero sigamos obedeciendo y respetando. ¿Ok? Dice la palabra. En el capítulo, en la carta o el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo dice: cuando alguien habla en profecía de parte de Dios, estando retirado, orando y ayunando. Ustedes han visto a alguien, ¿verdad? Vamos a leer el libro. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo. Estaban todos ayunando, vigilando, orando, cuando de repente el Espíritu de Dios tomó a alguien. Y se levantó alguien en profecía, ministrando. Le puso las manos y empezó a ministrar en lengua. Mira, así te dice el Señor. Ustedes dos se van a apartar para Cristo. Y van a hacer la voluntad de Cristo y van a trabajar los dos para Cristo. Esto es una cosa difícil porque muchas veces Dios manda a dos personas a trabajar juntos y el otro no quiere hacer la voluntad de Dios. El otro quiere hacer otras ideas o otras cosas. Y esto no es fácil, esto es una batalla. Para la obra que lo he llamado, muchos piensan que el Espíritu Santo es una persona y que les habló aquí a alguien, pero no fue así. Ministrando es una persona que habla de parte de Dios. Claro, porque Dios mismo es el que mueve a esas personas. El Espíritu Santo es Dios mismo, el Padre. No es más nadie que el Padre Celestial. Su cuerpo, sus manos, todo su ser, su boca. ¿Ok? Eso no quiere decir que el Espíritu está hablando como si fuera una tercera persona. Es que ellos ministraban cuando una persona hablaba de parte de Dios por medio de la presencia del Padre. Es todo lo que conocemos como profecía. ¿Ok? Amén, gloria a Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice, y el Espíritu, Él es la vida, ¿ve? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, soy espíritu y son vida. ¿Sabes? Son espíritu y son vida. ¿Sabes? Son espíritu y son vida. Son algo, no alguien. Aunque si fuera alguien, es el Padre mismo. Entonces, dice en hebreo, la palabra es espíritu y dan vida porque dan conocimiento y te ayudan a mejorar tu vida. Claro que sí. Hebreo 1:14. Los ángeles son espíritu y nos ayudan a entender. Escucha bien. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No son todos espíritus administradores enviados para el servicio a favor de los que heredan la salvación?
Está preguntando aquí en el libro de Hebreos, están haciendo una pregunta. No son todos espíritus. No son todos espíritus los que nos ayudan, los que nos ministran. Aquellos que heredamos la salvación. Está hablando de los ángeles que ahora mismo están por aquí, son espíritus. Y se conectan con nosotros, nos dan mensajes. Cuando tú estás orando, se derrama el espíritu. Es Dios, el Padre mismo, a través de todos ellos. Amén. Dice la palabra. Podemos leer el libro de Hechos 13:2, que nos dice que ministrando estos al Señor significa que estaban adorando a Dios, al Padre, en ayuno y oración, lo que les dije ahorita. Cantando, y allí había un grupo en una misma comunión, donde uno de los mensajeros o ángeles de Dios Padre llevaron un mensaje a alguien, aleluya, del grupo, dejándole saber que Dios el Padre quería que separaran a Bernabé y a Saúl para la obra. Fíjate que los ángeles son espíritus y son administradores de parte de Dios. Ellos nos ministran de parte de Dios, se conectan con nosotros. Y estamos hablando aún todo lo que en el entorno de Dios, todo lo que viene de parte del Padre, Jesucristo, todo. Se unen en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Amén. Entonces cuando estamos orando, ayunando, vigilando y Dios quiere hablar, ¿verdad? Hay un ángel que ya Dios le dio la palabra. Él lo que hace es derramarla sobre nosotros. Y es el mismo Espíritu de Dios. El hecho de que el ángel, no importa que sea el ángel el que nos está dando la palabra, es Dios mismo. Porque quien se la dio a él fue Dios. Primero se la da a Jesucristo y Jesucristo se la da al ángel y el ángel nos la da a nosotros. Ese es el orden correcto. Lo dice en Revelaciones. Por eso el libro de Revelaciones es muy importante, porque nos revela los misterios, lo que no entendemos. ¿Con quién estamos hablando directamente? Pues estamos hablando con un ángel. Ese ángel. ¿Y cómo yo siento la presencia de Dios? Porque ese ángel pertenece a Dios. Y es Dios mismo en ellos. Cuando tú envías un mensaje a través de alguien, esa persona cuando lo entrega, a quien está representando es a la persona que escribió el mensaje. Pero cuando nos damos cuenta que ese mensaje vino de parte del Padre Celestial y yo lo escribo y lo envío, verdaderamente no soy yo, es el Padre. Entonces tenemos que canalizar esto bien, pensar. Para eso Dios nos dio sabiduría, entendimiento, capacidad. Somos hechos a su imagen y semejanza. Amén. Y no del Padre. Semejanza a los 24 ancianos, a Jesucristo. Somos de carne, hueso, somos reyes, sacerdotes, pensamos, conocemos lo bueno, conocemos lo malo. Jehová, que ya lo expliqué en otro video. La Y, la H, la V y la H son 4 letras. Las primeras letras de cada nombre. Cara de águila, cara de león, cara de búfalo, cara de querubín. Jehová es un ejército militar. Son 4 militares que hacen uno, como el Padre y el Hijo son uno, como nosotros somos uno, juntos, como cuerpo. Pero ellos van representando al Padre. Jehová. Pero cuidado, no se turben, escudriñen la escritura, escudriñenla. Pero más antes de escudriñarla, en oración y en ayuno, métanse con Dios, dame sabiduría y entendimiento, no permita que Satanás estorbe, porque si no, no vas a entender. Entonces, por ejemplo, Jesucristo tiene su cuerpo, que es la iglesia, nosotros, y hacemos la función. Pues el Padre tiene su cuerpo y son los ángeles. Ellos hacen la función. Primera de Corintios
capítulo 12, versículo 12 al 27, habla del cuerpo de Cristo. Mi pregunta es, si Cristo tiene un cuerpo que es la iglesia y la iglesia somos nosotros, pues ¿cuál es el cuerpo del Padre? Lógico, los ángeles del Padre Celestial es lo que acabamos de leer por la misma Biblia. Así que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y no torna atrás vacía. Así que haga la voluntad de Dios, escudriñe las escrituras y enseñe bien. Dios le bendiga.